Hola a todos, mi nombre es Yasmín Mendoza y en este video vamos a analizar un proceso penal. Actualmente en el Perú existen muchos casos de delitos, tan comunes como son los robos, los hurtos, el homicidio, entre otros, y cada vez van en aumento. Según el INEI, el robo es el delito más frecuente en el Perú. En sus últimas estadísticas de seguridad ciudadana, comprende que 6 de cada 100 personas son víctimas de estos hechos. Al respecto, el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, emitieron un informe del año 2020 al 2022 que detalla los hechos delictivos más frecuentes. A continuación vamos a analizar una serie televisiva, en este caso va a ser la de Suits. Vamos a hablar sobre cómo llevar a cabo un proceso penal, que ustedes reparen el daño, es decir, que consigan el monto de lo robado y así puedan lograr justicia a su favor. Sin más que decir, primer capítulo, analizando un proceso penal, delito de robo. Vamos con el primer punto, presentación de la denuncia. El primer paso que ustedes deben de saber al momento en que se les comete un robo, ya sea un robo de cualquier tipo, que se les hayan robado la cartera, el celular o el negocio, etc., es de presentar la denuncia. Ahora bien, utilizaremos como referencia para llevar este capítulo en relación a los robos es el Código Penal del Perú. Punto número 2. Negociar la reparación del daño. Muchas de las personas cuando sufren un robo, sea su celular o entre otros bienes, esperan que la persona que cometió el delito pague con cárcel, pero también esperan recuperar el bien sustraído. Si se esperara el procedimiento legal conforme a ley, esperaríamos mucho tiempo para poder tener una solución positiva hacia la persona afectada. Pero hay una alternativa de solución temprana. ¿En qué consiste? Es que cuando la persona que sufrió el robo se acerque a presentar la denuncia ante el Ministerio Público, pida que se le cite a la persona que cometió el delito. ¿En qué consiste esto? Que se llegue a un acuerdo en la sede fiscal, en este caso entre el Ministerio Público, pero antes tendría que ver el Ministerio Público si este acuerdo que se va a tomar entre la víctima y la persona que cometió el delito es viable. Si esta llegara a ser viable, tendrían que esperar que la persona que cometió el delito y la persona denunciante estén de acuerdo y poder entrar en un acuerdo. ¿En qué consiste este acuerdo? Que la persona que sufrió el robo de sus pertenencias se le solicite que se le restituya el bien robado o se le pague, ¿no?, por el monto del valor que éste tenía. Si la otra persona está de acuerdo, en este caso la persona que cometió el delito está de acuerdo, se realiza el acuerdo entre las dos partes. ¿Qué se logra con eso? Que no estar esperando un proceso largo, tener una justicia temprana y poder nosotros recuperar el bien que se nos sustrajo en su momento. Punto número 3 es aportar pruebas. Supongamos que tal vez ustedes fueron víctimas o imputados, no quisieron llegar a un arreglo en atención temprana. Lo que se tiene que pasar es que el asunto se envía a la unidad de investigación ya con los ministerios públicos. Investigar el delito para efectos de poder generar una imputación ante el juez. Es importante en este punto ya que la víctima tiene que empezar a aportar pruebas. El trabajo de la víctima es aportar pruebas también para acreditar el hecho, es decir, el robo como testigos, pero este trabajo está principalmente designado para el Ministerio Público. Claro que usted le va a solicitar esa información. Sin embargo, lo que usted debe de estar mayormente enfocados es acreditar sus derechos como víctima. Muchas veces sabemos que el Ministerio Público tiene el deber jurídico de garantizar que se reparen daños, pero para eso fue creado el asesor jurídico para que apoye a la víctima. Que dice la ley es que los ministerios públicos están recargados de trabajos, tienen muchísimos, a veces no tienen el tiempo, no porque no quieran, sino porque no tienen el tiempo de atender a detalles este tipo de casos.
más que nada acreditar la reparación del daño de todo integral. Es por eso que tenemos que ayudar a todos los efectos de llevar a cabo del proceso con todas las probanzas para ellos. Para este efecto del fundamento jurídico se debe presentar pruebas de un abogado. Es el 109 fracción del 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales ante que el Ministerio Público audiencia inicial de formulación de la imputación va a ser para que pueda llegar a un acuerdo con el imputado en el sede ministerial, es decir, en la fiscalía. Bueno, audiencia inicial, ¿no? Ah, Tomemos el caso de robo de celular, ¿no? Cuando te roban un celular o por el móvil, debes reportar como un robo o pérdida de un celular, ¿no? Para así hacerlo. Hacerlo por vía telefónica, ¿no? O una atención al cliente para que este aparato sea bloqueado. Bueno, también siguiendo con el procedimiento, en la audiencia inicial, ¿qué es la audiencia inicial? Es el primer acercamiento, ¿no? De trascendental dentro de un proceso penal, donde las partes tienen como el juez de control, o esto siempre exceptuando que en la carpeta, ¿no? De investigación no haya vestido existencia de solicitar audiencia en fin de obtener autorización para realizar la obtención de un dato. A esto se le llama tribunal. Tribunal llama a un caso determinado, ¿no? Y los principales testigos y estado de acusado presentan que se sientan en la mesa proporcionadas. El juez lee la denuncia en alta voz alta, identificando pruebas y testigos. La pregunta de acusado está listo para proceder. Si es así, comienzo, el comienzo del proceso. En el artículo 371 del Código Procesal Penal, en el inciso 3, establece, ¿no? Que culminados los alegatos preliminares, el juez informará al acusado de sus derechos y se indicará que es libre de manifestarse sobre la acusación, de no declararse sobre los hechos. Las etapas de una audiencia inicial para que se dé son el control de detención para fragancia de un caso urgente, la formulación de imputación, la declaración, observancia de imputado, la solicitud del Ministerio Público o dictado de un auto de vinculación de un proceso. La audiencia intermediaria, o también conocida como la audiencia intermedia. Esta es considerada como la última etapa para poder llegar a un arreglo, si es así procedente, ya sea por medio de un acuerdo reparatorio. En este caso ya porque el asunto está judicializado o por medio de una suspensión condicional del proceso. Ahí en el Ministerio Público y asesor público que ustedes deben de tener desde el primer encuentro de las partes, porque es necesario ya tenerlo desde la audiencia inicial. Les va a decir cuál es la mejor opción para efectos de poder llevar a cabo este tipo de acuerdos o este tipo de suspensiones. El último momento para presentar todas las probanzas que sean necesarias para acreditar los hechos es esta, antes de que se desarrolle completamente. Ya después el código no va a permitir que aporten más pruebas, al menos que acontezcan algunas causas de excepción, como son las nuevas pruebas, y la audiencia intermedia tiene su fundamento en el Código Procesal Penal Peruano del 2004, que nos da a entender que significa que dentro de el plazo que la ley establece, el fiscal realiza un análisis y reflexión de la situación jurídica del imputado sobre si formula la acusación o si requiere el sobreseimiento de la causa. Muy buenas noches, soy el alumno Rodrigo Alexander Vallenetedor y voy a hacer la última etapa, la cual es el juicio oral. Explicándolo de manera más sencilla, para llegar a un juicio por un delito de robo, más o menos, al menos en Estados Unidos, es mucho más fácil. Se podría decir que hay un 2 o 3% de probabilidad, a menos de que lleguemos, ¿no?, a tener una negativa. A un acuerdo que por otro lado sea, ¿cómo decirlo?, sea una probabilidad criminal.
tanto a las políticas del Ministerio Público pudiera suceder esto, no es así. Es muy probable de que se agende juicio, que se desahogue por ese tipo de delitos. Entonces, en ese caso de que lleguemos a este punto, aquí ya se presentaron todas las pruebas, ya se hizo lo que se tenga que hacer, y si llega a la etapa de debate de juicio, lo que hace la gente es ir a debatir. Ya debatir el juicio quiere decir de que se va a considerar que la persona es responsable de lo que se le acusa. Aquí lo más importante es acreditar lo que se le acusa, y se acredita la reparación del daño, y si se condenan a la persona se le consideraría que es responsable y se le condenaría a una pena de prisión, y aparte se le condenaría también una sanción pecuaria. Dentro de la etapa, ¿cómo decirlo? También tiene que ir acompañados de un asesor jurídico público, porque es una etapa más compleja. ¿Cómo decirlo? Una etapa más técnica, en donde es importante que ellos estén presentes para que puedan defender sus intereses, la cual esto sería el final del análisis, y muchas gracias.